La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lejos de terminar la pandemia en Europa, ya van por la segunda ola, obligando a nuevos confinamientos, a la reedición de las más duras medidas, a que países como Suecia, que le habían apostado a la inmunidad de rebaño en un primer momento, ahora reconozcan que se equivocaron. En Ecuador, el pánico que generó inicialmente el virus ha desaparecido y se observa un relajamiento generalizado. Por otro lado, el mejoramiento de la infraestructura de salud y la experiencia adquirida por médicos y profesionales de la salud permiten que la atención sea mejor, que no se repitan las escenas catastróficas de marzo y abril. Sin embargo, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, Ecuador junto a Bolivia no dejan de ser los países de la región en donde menos pruebas PCR para detectar el coronavirus se realizan. Y queremos preguntarle al doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud, ¿a qué se debe eso? Buenos días, doctor, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, qué gusto saludarle y por su intermedio a toda la prestigiosa audiencia de Ecuavisa. Bueno, esta es una demostración muy clara de qué es lo que pasa con el comportamiento humano. El comportamiento humano es el que determina el efecto que lo que una persona hace tiene un efecto multiplicador sobre el colectivo. Para tomar su mención del ejemplo de Europa, los europeos, como bien menciona usted, se tomaron con mucha relajación el paso de la epidemia, el paso dramático que tuvo en un primer momento, con muchos enfermos, muertos, y claro, trataron de retomar la vida que antes estaban acostumbrados a tener. Y lamentablemente en ese tránsito se rompieron con las prácticas de prevención. Y esas son las prácticas que jamás debemos romper porque estamos en medio de una epidemia. Este es un virus muy contagioso y al menor descuido nos podemos contagiar, nos podemos enfermar y nos podemos morir. O sea, es un virus que todavía conocemos un poquito más que hace un año, pero llevamos un año lidiando con esto en el mundo entero. Es un virus impredecible. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha afectado a pequeños, a grandes, a jóvenes, doctor, a viejos, a blancos, a negros, a gordos, a flacos, y nadie tiene una garantía de que puede salir vivo. Doctor, desde un inicio se dijo... El comportamiento no es homogéneo. Desde un inicio se le dijo a la población que tenía que cuidarse y desde un inicio se ha dicho también a través de la comunidad científica que la mejor manera de controlar el virus, de tratar de tenerlo a raya, es haciendo la mayor cantidad de pruebas posibles. Y como le decía en un inicio, mi primera pregunta era ¿por qué razón Ecuador es todavía uno de los países en donde menos pruebas PCR se realizan a sus habitantes? A ver, el tema de las pruebas PCR es una buena pregunta. ¿Qué ocurrió al comienzo de la epidemia? Que muy pocas pruebas disponibles y el acceso a las pruebas también fue limitado porque todo el mundo demandó las pruebas. Luego hubo un periodo de mayor oferta donde logramos adquirir más pruebas, se realizaron más pruebas y hemos ido creciendo de manera sostenida. Sin embargo, en las últimas semanas ha bajado un tanto déjeme le digo, la cobertura de pruebas RT-PCR, que son las pruebas diagnósticas. Sin embargo, por ejemplo, en las provincias del oriente ecuatoriano es donde más pruebas hemos hecho. En Morona Santiago, en Pastaza, Sucumbíos, hemos hecho obviamente en Pichincha, Esmeraldas, Carchi y en Bolívar. Son las provincias donde de forma
intensa se ha manejado en las últimas 4 semanas. En el acumulado, desde el inicio de la pandemia, vemos que donde más pruebas han hecho es Carchi, Pichincha, tenemos Pastaza, Morona, Santiago y Tungurahua. Menos de 600.000 pruebas en todo el país y estamos acercándonos a los 180.000 contagios diagnosticados. En todo caso, doctor, los feriados y la cercanía de otras festividades como las de la capital de la República, aunque se anuncia que no habrá actos masivos, y las festividades de Navidad y de fin de año podrían poner en problemas quizás a los servicios públicos de salud. Doctor, ¿me escuchó? Las festividades que se acercan y las que ya pasaron podrían en las próximas semanas poner en problemas a los servicios públicos de salud. Sin duda, si es que el comportamiento irresponsable, indisciplinado que vimos en los 2 feriados pasados, el del 9 de octubre y el de finados de las fiestas Cuenca de la Independencia, sin duda que van a aumentar los casos. O sea, el virus, y esto quiero ser muy enfático, el virus no se mueve solo. Se mueve con las personas que están contagiadas, que pueden ser asintomáticos, presintomáticos o sintomáticos, no importa la condición, pero la persona que tiene el virus es quien disemina el virus. Y claro, se disemina con mayor velocidad si esas personas no cumplen las medidas de prevención. Uso de mascarilla fundamental porque es un método de barrera para evitar la diseminación del virus. La distancia física, si estamos frente a una persona que está contagiada pero usa mascarilla y estamos por lo menos a 2 metros de distancia, va a haber una probabilidad mínima de contagio y sobre todo la higiene, lavado de manos, desinfección con alcohol, desinfección de superficies y no estar en sitios cerrados. Esa es otra de las condiciones que favorecen a la diseminación del virus, los sitios cerrados, sin ventilación natural, con aglomeración, es decir, las fiestas, ese es el distanciamiento social, doctor, del que hablamos. O sea, uno es el físico y este es el social, o sea, no a las aglomeraciones, no al jolgorio, no al tumulto, porque ¿qué es más importante? ¿Un momento de placer o la salud y la vida de la persona y de las personas que están en contacto? Porque esto es como una reacción en cadena. Si yo me contagio, no siento nada, pero puedo llevar ese virus a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos, a toda la comunidad. Entonces, ese grado de conciencia es el que necesitamos elevar en la población, y no creo que sea por falta de mensajes, porque ustedes como comunicadores también lo están diciendo todos los días, pero las personas tenemos que hacer el cambio de conducta, tenemos que admitir que tenemos el poder de decisión y que con ese poder de decisión podemos cambiar todo el escenario del grupo que está a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, el país entero. Esta inconsciencia, esta indisciplina a la que usted hace referencia, se potencia quizás en el hecho de que se dejara en manos de los municipios la toma de decisiones sobre la pandemia. Se lo pregunto porque hay cabildos vecinos que manejan con distintos parámetros las acciones que se toman en relación al COVID-19. Por ejemplo, aquí en Guayas tenemos municipios que están en semáforo. ¿Está realmente el Ecuador en la agenda de Estados Unidos? Los hechos, que Ecuador se mantenga dentro del sistema generalizado de preferencias, las visitas de importantes funcionarios de ese país, el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo, entre otros, el fortalecimiento de las ayudas logísticas para el combate al narcotráfico, así como la ayuda económica para proyectos puntuales a través de USAID, nos llevarían a pensar que sí. Pero de eso a alcanzar un acuerdo comercial bilateral hay bastante distancia. ¿Se la puede eliminar la distancia para que el Ecuador deje de ser el único país del Pacífico sin acuerdo comercial con los Estados Unidos? Se lo preguntamos a Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. Un gusto estar en la audiencia de Ecuavisa.
y en efecto creo que este viaje a Estados Unidos nos deja un camino trazado muy importante y nos abre una puerta y una oportunidad que tiene que ser aprovechada. ¿Cuáles son los resultados concretos que se obtuvieron en esa batería de reuniones que mantuvieron la semana anterior en Washington? Mire, los resultados concretos son que se está abriendo una oportunidad para tener un acuerdo de primera fase en el cual lo que vamos a hacer es ir avanzando paso a paso en la consolidación de garantizar el acceso a un mercado muy importante como es el norteamericano, con más de 330 millones de habitantes con una renta per cápita superior a los $60,000. Este acuerdo de primera fase lo que implica justamente es facilitar el comercio, eliminar la tramitología, pero creo que lo más importante es ponernos en la agenda de los principales actores acá en Washington para que podamos nosotros hablar justamente con el Comité de Relaciones Exteriores, con el Departamento de Comercio e ir avanzando poco a poco en esa magnífica relación bilateral que desde hace 3 años se ha mantenido y se ha reactivado entre Ecuador y los Estados Unidos. Por lo tanto, las puertas están abriéndose y esta oportunidad tenemos que tomarla. Y para que las cosas avancen, ¿de qué se requiere? ¿Reformas legales o solamente voluntad política? Es fundamental la voluntad política en un inicio. Como todos sabemos, la negociación de un acuerdo comercial empieza en el ámbito administrativo, es decir, los ministerios de comercio exterior de cada uno de los países, los departamentos, los funcionarios empiezan a negociar el acuerdo, pero sin duda al final se requiere del apoyo político en el estamento legislativo, tanto en Estados Unidos como en el Ecuador. Por lo tanto, hay que enviar un mensaje claro y fuerte a nuestras autoridades para que puedan comprender realmente que la crisis que atraviesa el Ecuador este año 2020 ha sido el año más duro, más difícil en la historia del país. El decrecimiento económico que se tiene previsto, el deterioro gravísimo del empleo y de los índices sociales determina que tengamos una voluntad como Estado, como autoridades, como sector privado, para que podamos buscar mayores oportunidades de crecimiento. Y el acuerdo comercial con Estados Unidos nos lleva hacia esa vía, hacia ese camino. Por lo tanto, quienes asuman el poder en el Ecuador en el mes de mayo del año 2021 tienen que estar conscientes que hay que darle continuidad a esta negociación, a este acuerdo y lo más importante, llegar a un buen fin, a un puerto seguro que nos permita planificar a largo plazo y desarrollar extensas zonas que tenemos agrícolas e industriales, agroindustriales en la Sierra Central ecuatoriana, en la costa ecuatoriana y también en la región del oriente ecuatoriano, de la Amazonía ecuatoriana. Hace 15 años en Ecuador se desarrollaban protestas de sectores indígenas y sindicales que exigían a los gobiernos de la época que se retiren de las negociaciones de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El gobierno de la Revolución Ciudadana se encargó de abandonarlas. En el 2014 hubo otras protestas que pedían que Ecuador se retire de las negociaciones de un acuerdo comercial con la Unión Europea. El gobierno de la Revolución Ciudadana firmó ese acuerdo. Hablemos de coherencia. A la luz de los resultados, ¿cuál de las decisiones radicalmente distintas fue la acertada? Mire, yo creo que es importantísimo hacer un análisis y una evaluación de los resultados del acuerdo con la Unión Europea. Ese acuerdo comercial lo que ha permitido es el desarrollo de encadenamientos productivos. Nosotros, desde la Cámara de Industrias y Producción, desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, promovemos un concepto que es fundamental y que se denomina ecosistema del bienestar. ¿En qué consiste este ecosistema del bienestar? En lograr encadenamientos productivos para que los micro, pequeños y medianos empresarios se puedan enganchar en esos procesos productivos con las grandes empresas y de esa manera formar cadenas de valor que puedan realizar exportaciones. Y esto se ha dado en el caso de la Unión Europea. Por lo tanto, el camino trazado tiene que ser ese. No nos olvidemos, Lenin, que este año, en el año 2020, la Asamblea Nacional ha aprobado 2 acuerdos comerciales con el EFTA, que es este grupo de países europeos que no forman parte de la Unión Europea, y también con el Reino Unido, que como todos sabemos salió de la Unión Europea. Estos acuerdos comerciales también apuntan hacia abrir ese horizonte de exportaciones. El camino que se nos abre en Estados Unidos entonces va sin duda hacia ese mismo objetivo, que es consolidar
las ventas en un mercado que es tan grande y tan importante como ese. Pablo, por lo tanto, el mensaje es ese, encadenamiento productivo. Brevemente, ¿se tiene determinado el impacto que tendría un acuerdo comercial con nuestro país, entre nuestro país y nuestro principal socio comercial en temas trascendentales como, por ejemplo, la generación de empleo o el fortalecimiento de la dolarización? Sin lugar a dudas, la dolarización se nutre de las exportaciones, de las inversiones que se pueden generar a través de este acuerdo comercial. Y no nos olvidemos, Lenin, el empleo tiene su fuente en la producción. Es el sector privado el que genera 9 de cada 10 empleos en el país y en el mundo en general. Por eso entonces, si es que generamos más producción y consolidamos la potencia y la fortaleza del sector privado, vamos a tener más empleos y un horizonte de esperanza para los ecuatorianos. Por eso es fundamental entonces tener este acuerdo comercial y seguir adelante siempre con optimismo. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción y de la Federación también de Cámaras de Industrias. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto. A ustedes, muchas gracias. Un buen día. Foro verde y que no tienen un solo hospital, y si llegaran a tener una situación de muchos casos de coronavirus, estos son trasladados hacia Guayaquil. Lo mismo pasa en otras ciudades del país que son referentes a la hora de buscar atención médica. ¿Qué se tiene que hacer entonces, doctor? ¿Una mayor coordinación quizás? ¿O deben prevalecer las decisiones de las ciudades que tienen mayor capacidad hospitalaria? ¿O la rectoría de los semáforos con sus respectivas restricciones debe volver al gobierno central? Excelente pregunta, Len. El tema es que cuando teníamos un estado de excepción, podíamos controlar de manera mucho más efectiva la movilidad de las personas. Para hacer relación con lo que menciona de los semáforos. Sin embargo, recordemos que el tema central aquí es cómo funcionan las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Hay un régimen de competencias y los gobiernos autónomos descentralizados, por eso se llaman autónomos descentralizados, tienen ciertas competencias que pueden ellos tomar decisiones al margen de lo que diga el gobierno central. El mejor ejemplo, el feriado de difuntos, el COE nacional, porque el COE no ha dejado de reunirse. O sea, el COE nacional se reúne todas las semanas estamos analizando la situación, mirando los indicadores, sugiriendo estrategias. Se sugirió de manera muy frontal y franca a todos los municipios del país, a los 221, que no abran los cementerios durante el periodo del feriado. Se sugirió que antes del feriado se mantenga la apertura de los cementerios y que se establezcan horarios para que la gente pueda ir a prestar su homenaje a los seres queridos. Pero durante el feriado, porque obviamente como no hay trabajo, la gente busca qué hacer, íbamos a tener mayor cantidad de aglomeraciones y más de una veintena, o sea, más del 10, como el 10% de esos municipios no acataron la sugerencia, no llamemos orden, lo mismo pero ocurrió, una sugerencia doctor, basada en evidencia. Y lo mismo ocurrió con ciertas ciudades que cerraron los lugares de concentración masiva, por ejemplo en Guayaquil, parques, malecones, etcétera. Sin embargo, a pocas horas de distancia hubo cantones que abrieron totalmente sus playas y entonces, claro, la concentración, las conglomeraciones no fueron en Guayaquil, pero ocurrieron muy cerca de acá, en donde había fiestas y holgorios y reuniones como si no existiera pandemia. Ahora, doctor, en redes sociales circularon videos... Eso es justamente lo que ocurre, la gente se mueve a otro lado, se contagia en otro lado, pero regresa a su sitio de origen. ¿Y dónde va a tener la mayor demanda de atención de salud? En el lugar de residencia. Entonces, obviamente no resulta una solución, como usted decía, si yo cierro mi bar, pero tú, mi vecino, abres el tuyo, entonces la gente va allá, nada más. Y entonces, doctor, las decisiones tienen que volver al gobierno central.
Bueno, el gobierno central tiene la responsabilidad de proteger la salud y la vida de todos los ecuatorianos, y eso es lo que hacemos todos los días. Pero jamás podemos pensar que el gobierno, y que sea responsabilidad del gobierno, estar atrás de cada ciudadano, agarrándole de la solapa y diciéndole, oye, compórtate. O sea, esa es la parte que debemos entender, que cada uno de nosotros tiene que entender la responsabilidad que tiene en esto. O sea, como autoridades de salud nosotros generamos evidencia, hacemos el seguimiento, definimos estrategias, fortalecemos los servicios de salud, dotamos de insumos, medicamentos, pero el personal de salud está cansado. Está cansado. A propósito del personal de salud, doctor, en redes sociales circularon videos de médicos que trabajan en unidades de cuidados intensivos que decían cosas como esta. Lo invito a escucharlo. A ti que te vas a ir de vacaciones en Navidad y Año Nuevo, que te vas a reunir en los restaurantes, que vas a hacer fiesta, que vas al matrimonio. Sí, a ti te quiero decir una cosa. Las unidades de cuidados intensivos están todas llenas. Los recursos se están agotando. Los médicos estamos cansados, estamos agotados. Los intensivistas cada vez estamos trabajando más horas tratando de salvar gente. Haz tu parte y ayúdanos a ayudarte. Un llamado que se multiplica por parte de los médicos que trabajan en unidades de cuidados intensivos de todo el país, tratando de hacer conciencia en la ciudadanía. Doctor, al día de hoy, ¿cuál es el porcentaje de ocupación que tienen las unidades de cuidados intensivos en la República? A ver, en general, a escala nacional estamos con aproximadamente el 75% de las camas de cuidados intensivos ocupadas. Sin embargo, en ciudades como Quito tenemos una mayor ocupación de camas, aunque esta es una cuestión dinámica, ha ido fluctuando en los últimos días. Por ejemplo, al día de ayer ya teníamos 31 camas de cuidados intensivos disponibles en los diferentes hospitales, cuando el día anterior teníamos apenas 25. Entonces, es una situación muy dinámica, pero el que tengamos estas camas disponibles no quiere decir que sigamos con la irresponsabilidad del comportamiento ciudadano, porque las epidemias no se vencen en los hospitales, no se vencen en las unidades de cuidados intensivos. Si ustedes ven la gente que lucha ahí en las unidades de cuidados intensivos y los que sobreviven, tienen secuelas severas y eso hay que tomar conciencia. Doctor. Yo tengo un amigo que ya va 6 semanas y él empezó de forma leve y lleva ya 6 semanas de una unidad de cuidados intensivos y no logra salir. Entonces, todos creo que hemos vivido, el círculo se ha ido cerrando, todos tenemos personas que han enfermado y han muerto. Y tenemos medidas de prevención efectivas, como yo mencioné, la mascarilla, la distancia y las medidas de higiene funcionan de manera combinada. Esa tríada para proteger la salud y la vida, si todos practicamos, vamos a reducir la velocidad de los contagios y vamos a favorecer también a que los médicos no estén tan agotados. O sea, y no solamente son los médicos, o sea, enfermeras, el personal de limpieza, auxiliares, radiólogos, fisioterapistas, porque esto en una atención de cuidados intensivos se requiere el trabajo de todo un equipo. Doctor, no es solamente una persona. Estamos a las puertas de un proceso electoral y observamos cómo las organizaciones políticas hacen recorridos y mítines donde se inobservan todas o la gran mayoría de las medidas de bioseguridad. El 7 de febrero, 13 millones de personas tienen que salir a las calles a ejercer su derecho al sufragio. ¿Y cómo van a controlar aquello? Bueno, yo creo que ahí hay que ponderar entre el derecho a la participación política y el derecho a la salud y la vida de las personas. Los partidos políticos deberían dar el ejemplo de cómo unirse a esta lucha cívica y a esta lucha humanística por vencer a la epidemia.
Todos deberíamos luchar en un mismo frente, deberíamos estar unidos con una sola visión, que es un país que salga adelante, pero de la única forma de salir adelante si todos y cada uno de nosotros nos comprometemos a hacer lo que debemos hacer, comportarnos en el contexto de una epidemia con medidas de prevención y hacer lo mejor que podemos en cada uno de nuestros ámbitos, en cada uno de nuestros trabajos, hacer las cosas, hacer un compromiso, disciplina por este país que es nuestro y el país saldrá adelante solo con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Eso es lo que deberían estar haciendo los partidos políticos y dando el ejemplo como líderes de la sociedad ecuatoriana. Javier Solórzano, viceministro de Salud. Gracias por acompañarnos, doctor, esta mañana aquí en Contacto Directo. Encantado, Lenin. Un excelente día. Igualmente. Siempre a las órdenes. Buen día para usted. La catástrofe sanitaria de la pandemia paralizó la economía. Sin embargo, evidenció que el país siempre estuvo abastecido de alimentos y del crecimiento de las exportaciones no petroleras. Alfredo, buenos días. Buen día, Gaby. Buenos días a todos. Estos hechos pusieron de relieve la verdadera vocación económica del Ecuador. Por tanto, que la necesidad de un cambio de modelo económico responde a la realidad y no a interpretaciones ideológicas. La seguridad alimentaria y las exportaciones no petroleras están seguras y garantizadas porque el campo, siempre postergado, respondió con creces a la emergencia. Los sueños tecnoburocráticos de que el Ecuador se convierta en país industrializado tienen límites, ya que debemos industrializar lo que tiene materia prima nacional. El Ecuador debe aprovechar al máximo que la dolarización le permite un mejor costo para consumidores de productos industrializados en el exterior. De igual manera, un precio competitivo para sus productos de exportación y abandonar, por tanto, un sistema tributario que le carga la mano a la producción. Y unas finanzas públicas apoyadas en la lotería petrolera. El agro necesita ahora que el Estado quebrado afloje amarras para emprendimientos privados, nacional e internacionalmente, con acuerdos de libre comercio. Vamos a una pausa y al volver, ¿cómo beneficiará a Ecuador un acuerdo comercial con su principal socio? El impulso a las reuniones mantenidas en Washington. Lo revisaremos con Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Ya regresamos. Estamos finalizando Contacto Directo. Gracias, amigos, por su atención. Que tengan todos un buen inicio de semana.